Hay gente que las 5 primeras preguntas te salen complicadas y ya no pasas a la sexta pregunta. ¿Por qué? Porque ya te has hundido. Entonces empecé a escucharla y ella me dice, es que dedico 8 horas a estudiar. Y yo, qué barbaridad, en Andalucía, 8 horas a estudiar. ¿Por qué? Porque el calor que tiene que hacer en estos momentos en Andalucía tiene que ser tremendo. Esta semana, concretamente ayer, me ha llamado Ana. Ana resulta que es una compañera que está preparando o que quiere preparar o que está preparando las oposiciones para el SAS, para el Servicio de Salud de Andalucía. Cuando hablaba conmigo por teléfono, porque fue por llamada telefónica como nos contactó, a mí me pareció que podía ser una persona joven, quizás del entorno de los 30 años, quizás, porque ya sabes que esto al teléfono es como es. Parecía con una voz responsable y parecía estudiosa. Hay una cosa que me llamaba la atención, es estudiosa y en Andalucía. ¿Por qué? Porque el calor que tiene que hacer en estos momentos en Andalucía tiene que ser tremendo. Estudiar en Galicia es lo que es, pero aquí al fin y al cabo estamos con 20 grados y fuera está lloviendo. Con 20 grados y lloviendo, que te pongas a estudiar forma parte casi de lo normal. Pero con 40 grados y que te tengas que meter en un opozulo a ponerte a estudiar, pues en fin. Lo dicho, el caso es que después de decirme todo esto, lo que me dice es, quiero comprar test, quiero un libro de test. Y yo, vamos a ver, vamos a ver, Ana, te cuento. Te voy a hacer unas preguntitas antes porque creo que puede ser interesante para la respuesta que te dé. Entonces empecé a escucharla y ella me dice, es que dedico 8 horas a estudiar. Y yo, qué barbaridad, en Andalucía, 8 horas a estudiar. Que estudia por su cuenta, es decir, que se ha hecho con un manual y se ha puesto a estudiar, con los libros de la editorial no sé cuánto, que los habrá comprado en la librería de la zona, que no ha hecho ningún test durante la preparación, durante el estudio de estos temas, y que ella se planifica y organiza solita porque ella lo sabe todo. Vale, vamos a ver, Ana, sinceramente, has tenido suerte de llegarme a conocer. Te comento, te voy a hacer una serie de preguntitas porque creo que puede ser conveniente que antes de entrar sobre si el manual sí o no, pueda comentarte una serie de cosas que son importantes, que yo creo que son importantes, porque nosotros hemos desarrollado la preparación de la oposición para muchas comunidades y a la hora de prepararlas para muchas comunidades, una de las que preparamos es Andalucía, que es la tuya, y los resultados han sido francamente maravillosos. A raíz de eso, Ana me pregunta, bueno, pero ¿qué resultados habéis tenido en Andalucía? En Andalucía hemos tenido muy buenos resultados como los estamos teniendo en el resto de España. Entonces empezamos a hablar sobre el tema de resultados y lo buenos que han sido los resultados de los compañeros en años anteriores. A ver, Ana, ten en cuenta que los resultados son de ellos, no nuestros, que sois vosotros los que estudiáis, que nosotros no somos los que vamos al examen. Yo te puedo dar el temario, te puedo dar todo lo que necesites, pero quien va al examen eres tú. No pienses que por el hecho de que un compañero haya tenido buenos resultados es porque es la academia. La academia te va a dar las herramientas, pero tú eres la que lo va a tener que ir allí. Y eso es importante que lo tengas claro. De todas formas, te pregunto, ¿cómo organizas tu tiempo y cuántas horas dedicas a estudiar y qué tipo de calidad es tu tiempo? Y ella me dice, yo le dedico todos los días 8 horas a estudiar. A ver, 8 horas a estudiar, ¿qué me estás contando? Sí, unas 4 horas por la mañana y unas 4 horas por la tarde. A veces por la mañana consigo echarle 5, pero rara vez. Pero qué barbaridad. Cuando yo oigo esto, lo siguiente es, ¿y qué es lo que estudias? O sea, ¿cómo te organizas? ¿Que cómo me organizo? Te cuento. Yo me he cogido los temas, me leo los temas una vez, otra vez, otra vez, otra vez y así me los organizo. De vez en cuando hago un resumen del tema y yo, a ver, hay formas, hay alguna forma menos operativa que esta, pero dedicarle 8 horas diarias y que lo tengas así organizado, sinceramente creo que hay que darle una vuelta a esto. Pero de todas formas, ¿de dónde has sacado los temas? ¿Cómo los has ido construyendo? No, los temas los he comprado de una editorial.
A ver, le dedicas 8 horas y le has estado dedicando los últimos 8 meses, lo cual ya me parece una auténtica barbaridad, a preparar la oposición solo estudiando el temario. Sí, solo estudiando el temario. Vale. Siguiente tema. ¿Y las dudas que tienes, cómo las resuelves? Bueno, las dudas que tengo, me vuelvo a leer el temario. Vale. ¿Y has hecho muchos test? He hecho alguno, pero la verdad es que no. El manual este que tengo tiene unas preguntas al final de cada tema y las he hecho, pero no te creas que he hecho muchas. Uf, vale. ¿Y simulacros? No, simulacros no he hecho ninguno. ¿Y cómo planificas tus repasos? Bueno, he hecho el tema y después he vuelto a estudiar el tema. Válgame Dios. Y este sistema de organización, ¿cómo te lo has planificado? Este sistema de organización me lo he planificado yo solita, porque yo creo que es la mejor forma en la que tengo que planificar la preparación. Es decir, primero me domino el temario y después ya me pondré a hacer los test. Vale, perfecto. Cuando llegamos a esta conclusión, yo lo que le digo es, mira, yo en tu forma de estudiar creo que habría que hacer algún cambio. Creo que habría que hacer algún cambio y algún cambio sinceramente importante. Lo primero es que dentro de la organización de tu tiempo tienes que ver qué le dedicas a cada cosa. ¿Qué tiempo dentro del día lo dedicas a estudiar el tema? ¿Y qué tiempo dentro del día lo dedicas a hacer los test? Es importante que cuando veas un tema hagas también los test del tema. ¿Por qué? Porque el test del tema es el que te va a ayudar a comprender mejor los matices que tiene ese tema. Si tú no, Ana, si tú no haces los test del tema, no vas a ser consciente de qué partes de ese tema dominas y qué partes de ese tema no dominas. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental, que vayas haciendo los test al mismo tiempo que estás estudiando el tema. Otra cuestión importante, cuando hagas los test o el tema, la duda no la puedes resolver con el mismo tema que te ha generado la duda. Tendrás que mirarlo en otro sitio. Puedes preguntarlo en un foro, puedes preguntarlo, consultarlo en un documento complementario, en una sociedad científica, donde quieras. Pero la duda no la puedes resolver en el mismo sitio, porque si la resolvieras en el mismo sitio no te hubiera surgido la duda. La duda te surge porque el tema que te están dando no resuelve el problema. ¿De acuerdo? Y luego necesitas, y lo necesitas ya desde el primer día, tener un calendario de simulacros. Tú tienes que ser consciente de que los simulacros te van a ayudar a dominar la técnica de examen. De tal manera que hay gente que se pone nerviosa el día que hace el examen. Hay gente que se pone tranquila el día que hace el examen. Hay gente que las 5 primeras preguntas te salen complicadas y ya no pasas a la sexta pregunta. ¿Por qué? Porque ya te has hundido. Vas a tener 2 horas para hacer el examen. Si en esas 2 horas te resultan complicadas las 2 primeras páginas, es decir, las 5 o 10 primeras preguntas, psicológicamente no vas a levantar el examen, te va a resultar muy complejo. Con lo cual, lo mejor que tienes que hacer es te tranquilizas, te relajas, haces unas respiraciones o el sistema de relajación que quieras y continúas haciendo el examen. Si los últimos 20 exámenes y los últimos 20 simulacros que has hecho te han ido bien, este te irá bien, será el 21, pero tú no puedes ir al examen sin haber hecho ningún simulacro. ¿De acuerdo? Y lo que es fundamental es que tu sistema que estés teniendo para estudiar esté validado por alguien que sepa cómo organizarse. Porque tú puedes estar bien, tú estás en el fragor de la batalla y en este momento no estás viendo cómo son las cosas. Necesitas que alguien desde fuera pueda ver lo que estás haciendo para ayudarte, porque al final, si alguien te ve desde fuera y es una persona que te tiene cariño, lo va a ver con el interés de que a ti te resulte interesante hacerlo. Con lo cual, lo que tienes que hacer es que esa persona te acompañe, no porque te diga lo que tienes que hacer, si tú ya lo sabes perfectamente, pero sí puede orientar muchas mejoras que te van a ser importantes. Entonces, con esto, yo lo que te diría es, está muy bien lo que has hecho hasta ahora, pero es que desde ahora hasta la fecha del examen necesitas hacer un cambio radical. Necesitas introducir los test en el día a día, sí o sí.
necesitas introducir los simulacros semanalmente, sí o sí, y necesitas tener ese compañero de viaje que te ayude a conseguir y a dar lo mejor de ti misma. Y esta fue la conversación que tuve con Ana. Muchas gracias por estar conmigo. La semana que viene, más y mejor.